¿Qué es lo primero que tú necesitas? Conocer y confiar en Cristo como el Cordero que quita tu pecado. Saber que Cristo, cuando tú lo conoces, te va a transformar. Y en tercer lugar también, que Cristo te llama a seguirlo. Él quiere que tú busques primeramente su reino y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas van a ser añadidas. El domingo pasado comenzamos a predicar una serie que hemos titulado Encuentros con Jesús. ¿Y por qué encuentros con Jesús? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y es nuestro deseo en esta iglesia bíblica, Sola Gracia, que tú puedas contemplar a Cristo en toda su majestad, su grandeza y su gloria, y ver cada uno de esos encuentros y conocer a ese Salvador creyendo en Él para que tengas vida eterna. Y si tú conoces al Señor, es nuestra oración que lo puedas conocer más profundamente, que lo puedas amar más intensamente y sigas viviendo todos los días para su gloria en tu peregrinar por esta tierra. La semana pasada vimos cómo el Verbo se hizo carne en los versículos 1 al 18 en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Cómo Jesucristo, siendo el Dios eterno que tenía toda la gloria con el Padre allí, siendo el creador de todas las cosas, cómo se hizo hombre y vino para mostrarnos la gloria de Dios el Padre y para darnos gracia sobre gracia para vivir cada día de nuestras vidas. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, vamos a ver un encuentro más con Jesús y la importancia de tener ese encuentro si tú no lo has tenido con Él. Si tú no lo conoces personalmente, si tú no has creído en Él, tú necesitas un encuentro con el Señor, de manera que Él cambie tu vida. Y en el caso que vamos a ver, Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Natanael, ellos tuvieron un encuentro con el Señor en la etapa, en el momento en el cual se encontraban en sus vidas. Y ese fue un encuentro transformador. Y por eso ellos dicen, hemos encontrado al Mesías. Con esto en mente, yo quiero que ustedes vayan conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 1, y que leamos de los versículos 35 en adelante. Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con dos de sus discípulos. Ese Juan que estaba allí era Juan el Bautista, porque si vemos los versículos anteriores, era él. Y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde, que era la hora 10. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Versículo 46. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. También le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Yo decía que tener un encuentro personal con Jesús, conocerlo íntimamente, cambiará tu vida. Y quizás tú estás aquí y tu vida sigue siendo la misma porque no has conocido al Señor, porque no has tenido un encuentro personal con Él. Y lo primero que tú necesitas es conocer a Cristo y confiar en Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos al versículo 35. Dice que allí estaba Juan, vemos que es Juan el Bautista, que estaba allí con 2 de sus discípulos. Más adelante vemos que estos discípulos, uno era Andrés y otro era Juan el apóstol que escribió el Evangelio. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús, le dice, he aquí el Cordero de Dios, y lo dice por segunda vez. En el versículo 29 había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí solamente dice, he aquí el Cordero de Dios. Juan había estado ministrando la palabra, anunciando a aquel que había de venir. Le habían preguntado si él era el Mesías que había de venir, y él dice algo que nosotros conocemos. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto y dice, enderecen el camino del Señor, citando a Isaías. Y él dice también que él no era digno de desatar la correa del calzado de aquel que había de venir. Ahora imagínense a Juan con 2 de sus discípulos, está allí y viene Cristo de nuevo. La impresión que ellos tuvieron, he aquí el Cordero de Dios. He aquí aquel a quien nosotros estamos esperando. ¿Y por qué el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Fíjense, el Cordero es el único, no hay otro que quite el pecado nuestro. Dice la Escritura que todos nosotros hemos transgredido la ley de Dios, que todos nosotros hemos pecado, que todos nosotros vamos camino a una condenación eterna y que no podemos hacer nada para salvarnos. No podemos trabajar, no podemos hacer ninguna buena obra para ser aceptos delante de Dios. Es más, la Escritura dice que todas nuestras obras, todos esos esfuerzos que nosotros hacemos en nuestra carne, tratando de cumplir la ley para ser salvos, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Que nosotros necesitamos un Salvador. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los judíos entendían esto, porque ellos ofrecían sacrificios de cordero en el altar. Porque dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y cuando Juan ve al Señor que viene, por eso dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice el versículo 37 que los 2 discípulos que estaban con él le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Fíjense la humildad de Juan, que él dice, he aquí el Cordero de Dios, el que nosotros hemos estado esperando. Y los discípulos se van detrás de él, porque él se los señala precisamente para que ellos fueran detrás de Cristo. Dice el versículo 38 que Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Pero el Señor no le hace esa pregunta para conocerlos o para saber más de ellos, porque el Señor es omnisciente. El Señor sabe todas las cosas y el Señor sabe lo que ellos querían. Él sabía lo que ellos estaban buscando, pero Él les hace esa pregunta, ¿qué buscan? Para conocer sus motivaciones. Si ellos estaban buscando a un libertador del yugo romano, ese no era el Señor. Si estaban buscando a alguien que le iba a dar estatus y poder cuando viniera a su reino, él no era ese hombre. Si estaban buscando a alguien que le iba a dar una vida cómoda, con muchos beneficios materiales, sin dolor y sin tristeza, Cristo no era ese hombre. Pero si estaban buscando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya lo habían encontrado. Y la pregunta que el Señor te hace a ti hoy es, ¿qué tú estás buscando? ¿Para qué tú estás aquí hoy? Si tú estás buscando quien haga tu vida más fácil, Jesús no es para ti.
Si estás buscando a alguien que va a resolver todos tus problemas, Jesús no es para ti. Si estás buscando a alguien que te haga sentir mejor contigo mismo, Jesús no es para ti. Si tú estás buscando a alguien que te mantenga tu religión de los domingos en la mañana y que de lunes a sábado te permita hacer lo que tú quieres, Jesús no es para ti. Pero si tú estás buscando a alguien que te dé un amor incondicional, Jesús es para ti. Si estás buscando a alguien que pueda salvar tu alma, darte la vida eterna, proveerte un hogar en los cielos, Jesús es para ti. Y si estás buscando a alguien que pueda perdonar tus pecados, que pueda cambiar tu vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese es Jesús para ti. Y ese es el Señor y Dios glorioso que se nos presenta aquí. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con Él es que ellos se estaban encontrando en ese momento y con Él es que nosotros también nos estamos encontrando aquí en este momento. Y dice el texto, ellos le hablan y le dicen, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Ellos no solamente querían saber dónde el Señor residía, lo que ellos querían saber es cómo podían pasar tiempo con Él, cómo podían hablar con Él, cómo podían conocerlo mejor. Y entonces el Señor los invita y les dice, vengan y verán. Y ellos fueron donde el Señor se hospedaba y ellos se quedaron con Él hasta la hora 10ª. Vengan y verán. Eso fue lo que el Señor les ofreció. Y no se nos dice aquí lo que ellos hablaron en esa noche memorable, en ese tiempo. Pero seguro que el Señor les abrió el entendimiento para que ellos entendieran que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero sea lo que sea que hablaran, ellos fueron convencidos, persuadidos de que ellos estaban frente al Mesías, de aquel que conocía sus corazones, de aquel que sabía que ellos eran buscadores honrados y sinceros. Mira, si tú estás buscando al Señor sinceramente, si tú tienes un vacío en tu vida, en tu corazón, y buscas al Señor, lo vas a encontrar. Porque dice la palabra, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Jesús conoce, y lo veremos más adelante, la sinceridad de tu corazón. Cuando Zaqueo estaba deseoso de verlo, que se sube en un árbol alto, un sicómoro, ¿qué le dice el Señor? Él lo vio, le dice, Zaqueo, baja, que esta noche yo me voy a hospedar en tu casa. Y hoy, óyeme bien, hoy, Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, te está invitando a que tú vengas. Ven, ven y ve. Por eso el Señor dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Vengan a mí, vengan a buscar el descanso que sus almas necesitan. Vengan donde el único que nos puede dar ese descanso. Nosotros vivimos en un mundo donde tenemos muchas inquietudes, donde buscamos respuestas a las preguntas que nosotros tenemos, a todas esas inquietudes. Y por eso ustedes ven, y quizás tú eres uno de esos, tantas personas que han probado el pecado, el alcohol, las drogas, el sexo y todas las cosas mundanas para buscar un significado en la vida, pero nada de eso ha funcionado. ¿Tú sabes dónde está la verdadera felicidad? En Jesús. Y ese Jesús te dice hoy, vengan a mí. Quizás tú estás aquí, necesitas ayuda y la has buscado en diferentes lugares y no la has encontrado. En Cristo vas a encontrar esa ayuda. Quizás en otros momentos tú has buscado al Señor y no te ha dado resultado. Pero el problema no fue el Señor, el problema eres tú que no te has rendido de todo tu corazón al Señor y que no le has entregado tu vida a Él. Venir al Señor es confiarle tu vida a Jesucristo y creer en su promesa. Por eso lo primero que tú necesitas hacer es conocer a Cristo y confiar en Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Andrés y Juan, eso fue lo que hicieron. Eso era lo que ellos necesitaban y eso es lo que tú y yo también necesitamos. Pero si seguimos leyendo en la Escritura, vamos a ver entonces lo que sucedió. Inmediatamente ellos conocieron al Señor. ¿Sabes lo que hicieron? Quisieron compartirlo con otras personas que estaban allí. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Ellos van donde Pedro a predicarle el Evangelio, a decirle a Pedro lo que ellos han encontrado. Y ese es nuestro segundo punto. Es un encuentro que nos transforma. Cristo nos cambia cuando nosotros lo conocemos a Él. Miren en sus Biblias el versículo 40. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Entonces lo trajo a Jesús. Si vemos las Escrituras, Andrés siempre estaba llevando personas a Jesús. Y él va donde su hermano y le dice, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado a aquel que fue profetizado en las Escrituras. Y toma a Pedro y lo lleva a donde Jesús. Y Jesús, mirándolo, le dice, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, piedra. Eso está raro. Si a ti te presentan a alguien, ¿cómo tú estás? Mucho gusto, yo soy Eduardo Saladín. Pero la persona no me dice, yo te voy a llamar ahora Alberto o Juanito. No, no me cambia mi nombre. Pero el Señor le cambió el nombre al Pedro. Fíjense que yo dije que un encuentro con Jesús nos transforma. Pedro iba a ser transformado. El Señor Jesucristo no solamente vio a Simón, vio quién él iba a ser. Él vio la roca en la cual él había de convertirse. Él transformaría el carácter de este hombre para que se ajustara al hombre en el cual Cristo lo iba a transformar. ¡Wow! ¡Qué bueno! Que cuando yo conozco a Cristo, primero como el Cordero de Dios, Él viene y también me cambia mi identidad. El Señor me transforma. El Señor me da un nuevo destino. Él me ayuda a vivir para su gloria. Y le digo algo, no hay mejor identidad en nuestras vidas, mejor futuro que el futuro que Dios tiene diseñado para nosotros. Porque ese ya es un futuro trazado de antemano. El Señor toma a Pedro y empieza a moldearlo inmediatamente. Y eso es algo raro. Asimismo, el Señor nos toma a nosotros. Tú puedes estar diciendo, Eduardo, que tú no conoces mi vida. Tú no sabes lo que yo he hecho. Tú no sabes lo duro que ha sido mi vida. Tú no sabes toda la maldad, todo el daño que yo he hecho con mi vida. Yo no lo sé. Pero yo te voy a poner un ejemplo de alguien que estaba en una situación desesperada y Cristo lo transformó. Todos nosotros hemos oído hablar del caso del endemoniado Gadareno. Era un hombre que estaba en una gran esclavitud espiritual. Estaba poseído por demonios, era un miserable, su vida estaba arruinada, era un hombre violento y peligroso, tanto así que lo habían tratado de encadenar, ponerle grillos, y él había roto esos grillos y esas cadenas. Dice que él vagaba por las tumbas de noche, que vivía en lugares aislados, gritando, cortándose con piedras y con objetos. Él vivía en una lucha consigo mismo. Vivía separado de su familia y vivía separado de la sociedad. Un día el Señor se presenta delante de él, le habla a este hombre, lo libera y salvó su alma. Jesús cambió su vida radicalmente. Y yo no creo que ninguno de los que están aquí están poseídos por una legión de demonios como él lo estaba. Y si lo estás, Cristo tiene el poder para liberarte. El cambio fue tanto que el pueblo salió para ver lo que había pasado. Dice que una multitud se juntó alrededor de Jesús y vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios, que estaba allí sentado
completamente vestido y en su sano juicio. Cristo nos transforma. Tener un encuentro con Jesús y conocerlo personalmente, creyendo en Él, cambiará tu vida para siempre. Por eso primero tú necesitas conocerlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego ser transformado por Él cuando Él nos da una nueva identidad. Si yo le dijera a ustedes, saquen sus cédulas, no las saquen. Y usted la saca, dice cuál es a lo que usted se dedica. Plomero, albañil, taxista, administrador, cualquier cosa. O su identidad, usted puede pensar que yo soy un padre de familia, o yo soy madre, o yo soy hijo, esa es mi identidad. No, Cristo cambia tu identidad para hacerte a ti un hijo de Dios. Para hacerte a ti un heredero del reino. Esa es tu verdadera identidad. Esa es la identidad que Él nos da. Pero si seguimos viendo en el Evangelio, Él no solamente nos transforma, sino que en tercer lugar, Él nos llama a seguirlo. Él se encuentra con Felipe y le dice a Felipe, sígueme. Y el mandato que Él le dio, implícitamente se entiende que Felipe lo siguió inmediatamente. Fíjense, los otros tres apóstoles, Andrés, Juan y Pedro, habían venido otras personas y le habían predicado el Evangelio. Pero en el caso de Felipe, el Señor lo llama directamente. El Señor fue que inició el contacto con él. Dice la Escritura, ninguno puede venir a mí si el Padre que lo envió no lo trajera. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ellos estaban buscando, pero el Señor también los estaba buscando a ellos. Y el Señor lo encontró. Miren los caminos del Señor, las diferentes maneras como el Señor nos llama a salvación. El llamado de Felipe fue un llamado diferente. Es más, el llamado de cada uno de los apóstoles y de cada uno de nosotros aquí, si pudiéramos dar el testimonio, es diferente. ¿Por qué? Porque en el llamamiento de Dios y en la conversión el Espíritu Santo obra de una manera soberana y Él nos llama como a Él quiere. Por eso, porque una persona haya conocido al Señor y se haya convertido de una manera diferente a nosotros, no quiere decir que no haya sido guiado por el Espíritu de Dios. Porque hemos entrado en el mismo camino y estamos siguiendo al mismo Dios. Si tú estás aquí y has recibido la gracia de Dios, y hay otras personas también que han recibido la gracia de Dios, lo que tú debes preguntarte es, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Has confiado en Cristo como tu único Salvador? ¿Estás tratando de agradar a Dios en tu vida? ¿Estás viviendo una vida de santidad? Si podemos responder estas preguntas, podemos estar contentos al saber que esa persona ha conocido al Señor. Sígueme, dice el Señor. Sígueme, te está diciendo el Señor hoy. No pongas tantos peros, no pongas tantos impedimentos. Cuando el Señor te llama a salvación, Él te llama a seguirlo. Y es verdad que el Señor no nos llama a todos a ser pastores, ni diáconos de la iglesia, ni a estar a tiempo completo en el ministerio pastoral. Eso es una realidad. Pero Él nos llama a poner los dones, talentos y vocaciones que Él nos ha dado, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, a su servicio. Él quiere que seamos sus seguidores, que seamos sus aprendices, que seamos sus discípulos. Seguir a Cristo, ese sígueme, es hacer a Cristo el Señor de nuestras vidas. Por eso ustedes ven tantas personas que dicen, yo conozco al Señor, y yo me arrodillo y yo rezo al Señor, pero no han entregado su vida a Él. Y dice la Escritura que ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y odiará al otro, o viceversa. Nosotros no podemos seguir a Dios y a las riquezas. Si Jesucristo es Dios, debemos seguirlo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que tenemos muchos ídolos delante. Hacemos un ídolo de nuestra familia. Es bueno amar a nuestra familia. Es bueno amar a nuestras esposas. Es maravilloso tener nuestros hijos y poder amarlos. Pero yo no puedo hacer un Dios, un ídolo de mi familia. Dice el Señor
en su palabra, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, dice el Señor, la hallará. Él está demandando un compromiso total. Si yo quiero encontrar la vida verdadera, esa vida está en Cristo. Yo debo hacer de Cristo mi Rey y mi Señor. Yo debo seguirlo a Él. No existe un discípulo a media. No existen discípulos de la secreta que no confiesan a Cristo como su Señor y su Salvador. Un discípulo es un aprendiz de Cristo, es alguien que ha rendido su vida a Él, es alguien que ha confiado en las promesas que Dios le ha dado. Y por eso vemos que Felipe, que Andrés no pudieron quedarse callados ante el encuentro que habían tenido con Jesús, sino que Felipe conoce al Señor. ¿Y qué hace Felipe? Él va donde Natanael. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando tú enciendes una luz en la oscuridad, ¿qué hace esa luz? Alumbra. E inmediatamente tú conoces al Señor. Inmediatamente tú conoces ese Cordero de Dios. Inmediatamente tú entregas tu vida a Él y Él empieza a transformarte y Él te dice, sígueme. Y tú le sigues entregándole tu vida a Él. Tú empiezas a ser una luz para los demás. Andrés va donde Pedro, el Señor llama a Felipe y Felipe va donde Natanael. Uno a uno, predicando el Evangelio. Miren, el Facebook, las redes sociales son muy buenas, la publicidad. Claro que debemos utilizarlo para predicar al Evangelio, pero el Señor evangelizó uno a uno. Y empezó con 12 apóstoles y miren los miles de millones de cristianos que hay en el mundo. Uno a uno predicando el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo primero que tú necesitas? Conocer y confiar en Cristo como el Cordero que quita tu pecado. Saber que Cristo, cuando tú lo conoces, te va a transformar. Y en tercer lugar también, que Cristo te llama a seguirlo. Él quiere que tú busques primeramente su reino y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero Felipe no se quedó tranquilo. Felipe va donde Natanael. Y fíjense lo que dice el versículo 45. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y ese Natanael, probablemente, ese es el que se conoce en la Escritura como Bartolomé. Hemos hallado. ¿Quién encontró a quién? El Señor fue que encontró a Felipe. Y él le dice, hemos hallado. ¿Y qué le dice Natanael? ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Encontraron al Mesías? No. Y le dice, algo bueno puede salir de Nazaret. Él era un escéptico. Él no creía. Puede salir algo bueno de ese pueblo tan insignificante. Allí no hay pompa y estamos esperando a un rey. De ahí no puede salir nada bueno. La respuesta de Felipe, ¿cuál fue? Él no empezó a argumentar. Él le dijo, ven y ve. Ven y ve, conoce a ese hombre maravilloso. Jesús vio venir a Natanael, dice el texto en el versículo 47, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. He aquí un hombre genuino. He aquí un hombre auténtico. El hecho de Natanael decir, y de Nazaret puede salir algo bueno, demuestra la sinceridad que él tenía, la inquietud. Él no fue con hipocresía. Él expresó lo que él sentía. Y el Señor dice, he ahí un verdadero israelita, he ahí a un hombre que no es un hipócrita como los fariseos. Que los fariseos querían cumplir la parte externa de la ley, dar limosna, dar ofrenda, guardar el día de reposo. Pero sus corazones estaban muy lejos de Dios. Él dice, no, ese hombre no es así. Natanael se sorprende y le responde, ¿cómo es que me conoces?
Y dice el texto que Jesús le respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Tú sabes algo? El Señor conoce nuestras circunstancias. El Señor conoce lo que está pasando internamente en nuestras vidas y lo que está pasando también externamente en nuestras vidas. El Señor conoce la lucha que tú estás teniendo hoy aquí, sentado en esa silla. La lucha que tú tuviste antes de venir. Pero el Señor también conoce lo que tú estás pasando en tu vida. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Yo conozco lo que hay en tu interior, pero le dice también, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Y cuál fue la respuesta de Natanael? Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Wow, qué bueno es saber que el Señor conoce lo que nosotros estamos pasando. Qué bueno es saber que a pesar de que muchos nos ven riéndonos aquí, el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. Qué bueno es saber que Él conoce los tiempos difíciles, lo que está sucediendo en nuestras vidas. Qué bueno es saber que no hay ninguna situación que escape de su conocimiento. Si tú has tenido un encuentro con el Señor, tú puedes decir, yo no estoy solo en esta situación. Jesús conoce mi corazón, mi mente, mi cuerpo, todo sobre mí. Y aunque el mundo se esté cayendo a mi alrededor, aunque yo tenga mucho dolor, mucha pena, mucha tristeza, mucha aflicción, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, sabe lo que yo estoy pasando. Miren, usted puede tener una persona de su confianza, su esposo, su esposa, hijos, hijas, amigos, con quien usted comparta su situación. Pero no es lo mismo saber que yo soy hijo del Rey del Universo y que el Rey del Universo, que es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, que me puede resolver mi problema, que puede obrar en mi vida, que me puede dar el consuelo. Lo sabe, es muy diferente. El consuelo que yo recibo es muy diferente. Tú nunca vas a estar en una situación en la cual Jesús no sepa lo que está sucediendo. Natanael le responde, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Aquí se nos dice de una manera clara que Natanael es el primer hombre que se dice que cree en Jesús y que es el primero en recibir una promesa de Dios. Fíjense cómo el Señor se lo dice. Él era un estudiante de las Escrituras, él estaba buscando conocer al Mesías al igual que sus amigos. Y el Señor le dice, cosas mayores que estas verás. Cuando nosotros conocemos al Señor, Él no solamente nos transforma, no solamente nos capacita para seguirlo, sino que día a día se revela a nosotros. La semana pasada veíamos y decíamos cómo Cristo estaba lleno de gracia y de verdad y cómo Él día a día nos da gracia sobre gracia. O sea que en cada momento en que nos encontremos en nuestras vidas, en las diferentes situaciones, Cristo está allí dándonos gracia para nosotros poder seguir adelante. Y Él le dice a Natanael, Natanael, hay muchas cosas más que tú vas a saber. Hay muchos milagros que tú vas a ver. Hay muchas cosas en las cuales tú vas a crecer. Y le dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y dicen que el Señor le dice esto porque cuando Natanael estaba debajo de la higuera, aparentemente se dice que él estaba meditando en el sueño de Jacob con esa escalera que descendía del cielo. Y si es así, él estaba frente a ese Cordero de Dios, que era el enlace entre el cielo y la tierra, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice
en Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cristo descendió, como vimos la semana pasada, para revelarnos al Padre. Para que tú y yo pudiéramos, viendo sus señales, sus milagros, creer y tener vida, y vida en abundancia en el nombre del Hijo de Dios. Para concluir, cada uno de estos hombres que hemos visto, 5 hombres, tenía dones, talentos, personalidades, vocaciones diferentes. Y el Señor los iba a usar a cada uno de ellos de una manera diferente. Pedro y Juan son más conocidos dentro de los apóstoles que los otros. Ambos escribirían libros en la Biblia. Pedro fue cambiado de ser un hombre impulsivo, volado, como decíamos nosotros, que actuaba y luego pensaba, en un líder sólido, en un líder fiel. Tú eres Pedro, pero tú vas a ser una roca. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Él conoce lo que Él va a hacer de cada uno de nosotros. Y Él conoce el proceso por el cual nos va a llevar para hacer de nosotros lo que Él quiere que seamos para vivir para su gloria. Juan era también un hijo del trueno, como es llamado, y se convirtió en ¿qué? En el apóstol de ¿qué? Del amor. Juan. Andrés tiene una figura pasiva. Él estaba contento con no ser el primero, con no estar predicando a las multitudes, pero siempre lo vemos, como yo dije, llevando otros a Cristo, llevando otros a Cristo. Felipe, no se dice mucho, pero era un fiel servidor, y dice la tradición que él tuvo un ministerio muy efectivo en Asia Menor y que murió allí con un mártir. De Natanael no sabemos mucho, sino vemos que es parte del grupo que fue a pescar con Pedro después de la resurrección y se encontró con el Señor resucitado a orillas del mar de Galilea. Pero el punto es este: cada uno de estos hombres tuvo un encuentro con Jesús, lo conoció personalmente, creyeron en Él y sus vidas fueron cambiadas para siempre. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu personalidad, no importa lo que tú hayas hecho, si tú llegas a conocer a Cristo como tu Salvador personal, si tú lo sigues como Señor, Él va a transformarte y Él va a usar tu vida poderosamente para su propósito eterno. Hoy hemos visto su gloria. Gloria como del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y yo quiero que viendo su gloria tú seas transformado. Que tú veas hoy la gloria del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gloria que significa lo bueno, lo grande que es vivir para el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Que tú veas la gloria de aquel que nos conoce interna y externamente, y aún conociéndonos, nos sostiene y nos consuela día a día. Y de la plenitud de esa gloria, mis amados, nosotros hemos recibido gracia sobre gracia en Jesucristo. Por eso cuando ellos dicen, hemos encontrado al Mesías, era algo sumamente grande. Y yo quiero que en este día Dios se revele a tu corazón y que tú encuentres al Mesías y tengas vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de poder a través de ella encontrarnos con Jesús. Oh Señor, gracias porque ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que nos transforma y nos da un propósito para el cual vivir. El Cordero que nosotros hemos de seguir. El Cordero que se nos revela día a día y nos muestra cada día mayores bondades y misericordias que vienen de tu mano. Padre, yo te oro por los que están aquí que no te conocen, que tú hagas una obra de gracia en sus corazones y que tú los llames a salvación y que tú le des vida y vida en abundancia. Y esto te lo pedimos en el nombre de aquel que nos amó y nos lavó con su sangre, nuestro Señor Jesucristo. Amén.